Nosotros no teníamos diversión, no teníamos fiestas, pero nuestra diversión que teníamos era cuando era día de fiesta del pueblo. Y el día que venía el padre a dar misa, tenía uno que preparar el desayuno al padre y ir con la canasta servida con
comida con lo que iba a desayunar el padre. Siempre se le ha hecho fiesta al patrón. Y en comparación de todos, ¿no? Que unos no damos y otros sí, pero de todo mundo se le hace. Todo el mundo va a ver sus difuntos al panteón. Y que ahora ya estamos regados, ¿verdad? Ya no caben. Y ahí pues, yo voy cada año a ver a mi mamá, ahí está. Y mi jefe está en Pachuca, en Mexico. Ahí estaba pegado a la puerta del panteón. Estaba como gordo, ahí había una así redonda de piedra, con piso, ahí se trillaba la cebada y el trigo. El 10 de mayo se hacía un pastel grandote, se hacía atole, se hacían tamales, y el pastel lo partía la más viejita de Chalma, lo partía, y la más joven, la de 16 de septiembre, los 2 días se hacía la reina, se hacía igual comedias, recitaciones, bailables, y se coronaba la reina, se daba el grito el 15 de septiembre. A otro día, el 16, se hacía el carro alegórico, precioso, siempre Chalma se ocupó el primer lugar de los carros alegóricos. A Tlalnepantla se iba el carro. La iglesia en 1950 ya estaba deteriorándose el techo, porque eran puras vigas, purezas así, y estaban de retiraditas así las vigas, pura viga. Ya se habían rompido unas vigas y peligraba. Entonces, un padre promovió que se arreglara y el difunto Hilario fue el que dirigió esa obra. Y salimos mal con el padre porque él quería que se le entregara el dinero a él. Y como ya había habido antes unos padres que eran ya tracaleros que se llevaban el dinero, decidimos nosotros hacer una junta, ponernos de acuerdo todos y poner un tesorero. Y el difunto Hilario fue el que cobró ese. Cada 8 días nos juntábamos 50, 40 vecinos. Y en 1955 yo era el delegado, desde 1950 era el delegado de aquí la parte de arriba.
y de la parte de abajo ya era el difunto Macario, el difunto don Andrés Ortiz. Y la iglesia la hicimos a base de, pues, de faenas. La iglesia, la escuela que está a un lado. Y allí metimos, cooperamos 250 cada uno para comprar los materiales, para comprar cemento. Entonces el cemento valía 12 pesos el bulto, 9 pesos valía el bulto. Y la arena, pues ya con 80 pesos traían un carro de arena, un carro de grava. Y con eso hicimos la faena entre todos. Y yo me pusieron de delegado y me pusieron allá por el lado de San Lucas a que todos los que venían a tomar pulque el día de hora, los agarrábamos y los metíamos a la faena. Y claro, se les daba pulque, se les daba de comer. Y se iban contentos en la tarde, bien borrachos, porque decían, ¡ay, que me presenté! ¿Cuándo va a haber de vuelta? Pues de hoy en 8. Y sí, otros 8 días venían. Les cargamos el bote y a subir para arriba. Por lo menos unos 20 cargando el bote. Cuando Calles cerró las iglesias, en casa de mi papá acá arriba, hacían las misas. Cada 15 días iban a traer el padre a caballo a las 5 de la mañana a Tanepatla. Y había un señor que se llamaba el papá de Pancho Chávez y todos esos. Ese viejito, cuando antes de que cerraran las iglesias, ese era el que andaba con el incensario echándole al altar, levantaba, porque se acostumbraba que el padre se hincaba a la hora de tomar la hostia, se hincaba y le levantaba la capa, la casulla, nombraba la casulla, levantaba y tocaba la campanita y todos golpes de pecho. Y ese viejo, cuando cerraron las iglesias, pues ya no tuvo que ir y se agarró con mi papá, coraje, se pelearon un día por la borrachera y le pegó mi papá y no lo quería y le fue a denunciar que allí hacían misas en esa casa, que hacían misas que iban a traer el padre hasta el padre. Agarraron al padrecito, ya que acabó la misa, mi papá tenía como unos 6 chivitos y agarrábamos un burro y una burra y nos íbamos para el cerro a cuidar las chivitas y a bajar leña. A unos 50 pesos la carga la vendíamos. Entonces, ese señor se fue a denunciar a Toluca que en una casa particular estaban haciendo, porque él que quería meter a la cárcel a mi papá. La iglesia era la iglesia y el cementerio. Allí había muchos difuntos enterrados. Donde va la calle enfrente de la iglesia, que pasa la calle de Guerrero, allí daba el panteón, de allí sacaron muchas reliquias de los antiguas, de puro oro, plata, y los relojes, pulseras, collares, marquillos que tenían. La primera comunión venían señoritas del centro de dinero a dar doctrina, a darnos doctrina. Entonces, para hacer la primera comunión, pues yo no me da vergüenza decirlo, porque no me compraron vestido para hacer primera comunión. Traían ropa las del centro, las que venían a enseñarnos la doctrina, traían ropa de allá y ellas nos vestían. Nos llevaban hasta catedral a hacer la primera comunión allá, y de ahí nos llevaban a casas grandes a darnos desayuno. Todo el día nos las hacíamos ahí, hasta en la tarde nos traían en camiones a entregarnos a nuestra casa. Nos entregaban ahí en la iglesia y ya nos iban a recoger ahí. La música antes era pura música de cuerda y de viento, que era por ejemplo el saxofón, la trompeta, y de cuerda el violín, la guitarra y salterio, todas esas cosas, de cuerda. Y de viento, pues era el saxofón, clarín, y las músicas que venían a tocar a las fiestas eran bandas de 10, 12 músicos. Era, por ejemplo, desde el tambor y clarinete y otros instrumentos gruesos. Pues se componía de unos 10, 8. Y les pagaba uno, pues cobraban poco. Y teníamos que repartirnos entre 4 o 5 personas a darle de comer a 3, a 4 músicos cada uno. Éramos 3 cabrones que éramos muy maldosos. Era Manuel, mi pariente Fidel y yo.
los tres, andábamos. Pero también comenzaron a chingar que nos iban a meter a la correccional y que nos pelamos, cada quien agarró uno para el Arbolillo, el otro agarró para México y yo agarré para Tenayuca. Me acabé de criar allá en Tenayuca. Y los que tenemos, por ejemplo, algunos 3, 4 magueycitos que se raspaban y se juntaba el pulquito y se vendía para medio comer. Los que tenían gallinitas iban a cambiar los huevos por mercancías, por tasajo, por queso, por manteca, por X cosas para comer, porque la gente era muy pobre, andábamos descalzos. De ahí se mantenía mucha gente, porque iba al cerro a bajar sus nopalitos y a cocerlos, otros a venderlos así. De esos que se mantenían del cerro y de esos tejocotes y como capulines que se daban antes. Ahora ya ni se dan nada. Los habitantes de San Miguel Chalma ya empezaban a comer con tantita manteca porque ya sacaban 1 centavo más, porque en el campo en ese tiempo cuando se ganaba 5.55 en las fábricas, en el campo ganaba 3.50.